a raíz de un accidente que tuve hace algunos años. Algo en mí cambió. Desde entonces, me convertí en una especie de puente entre este mundo y el otro, como si hubiera quedado en una sensibilidad alterada, capaz de percibir lo que la mayoría no ve. Y lo cuento porque es importante para la historia que están a punto de escuchar. Yo trabajaba en un instituto que se dedica a generar encuestas en México. Ya saben cuál es. Nos tocó realizar un levantamiento de información en la zona norte del estado de Zacatecas. Visitamos varias localidades: Nieves, El Orán, Río Grande y también un pequeño lugar llamado Emancipación. En ocasiones, esos pueblos no cuentan con hospedaje formal, ni hoteles, ni posadas. Así que se habla con los comisariados ejidales para que nos ayuden a conseguir dónde quedarnos. En esta ocasión, una muchacha nueva en el instituto, llamada Dania, fue enviada a esa localidad. Le conseguimos hospedaje en una de las casas disponibles, aunque desde que la vi, supe que esa casa tenía algo extraño. Era la última del pueblo. Justo junto al río, el patio trasero estaba rodeado de pirules y sauces viejos, cuyas ramas se mecían con el viento, como si quisieran tocar las ventanas. La casa era antigua, habitaciones con techos altos, paredes gruesas y retratos descoloridos colgando en cada rincón. Entre todos, uno llamaba la atención, el de una señora de gesto duro, cuya mirada parecía seguirte a donde fueras. No le dije nada a Dania, para no asustarla. La dejamos instalada en una de las 3 habitaciones y nos marchamos el supervisor y yo rumbo a Río Grande. Al día siguiente, volvimos para revisar su avance. Dania nos entregó la información, pero su rostro no lucía bien. Le preguntamos cómo había dormido y nos confesó que la noche fue un tormento. Apenas apagó la luz, escuchó pasitos. Sí, pasos pequeños, rápidos, como si varios niños corrieran en el pasillo. También se oían risitas, juegos, y ella pensó que serían los hijos de alguna vecina. Pero eran las 12 de la medianoche, y de pronto el juego se cayó. Entonces comenzaron las pisadas en el techo. No pudo dormir. Le pedimos calma, aunque sabíamos que no teníamos otra opción de hospedaje. Tenía que aguantar. Pero al cuarto día, cuando regresamos, la encontramos demacrada. Sus ojeras eran profundas, sus manos temblaban, su mirada estaba perdida en el miedo. ¿Qué tienes, Dania?, le pregunté. Me dijo que ya llevaba 3 noches sin dormir, que los niños no dejaban de correr y reírse, y que además los ruidos habían empeorado. Habló incluso con la vecina, pensando que eran sus hijos, pero la señora le dijo que no tenía niños pequeños. Y como si no fuera suficiente, le confesó que en esa región era costumbre sepultar a los muertos en los patios de las casas. Muchos niños, incluso adultos, descansaban bajo tierra de esos hogares, y quizás lo que escuchaba eran las almas de esos pequeños que no encontraron paz. Dani intentó rezar, pero nada paró. Al contrario, a los pasos se sumó un galopeo de un caballo que corría en la oscuridad. Se escuchaba fuerte, como si cruzara la orilla del río y regresara hasta su ventana, relinchando en la penumbra una y otra vez. El miedo y el insomnio estaban acabando con ella. Para tranquilizarla un poco, la llevamos al río, que al menos le dio un respiro, pero tuvimos que dejarla nuevamente en la casa para continuar con el trabajo en otras localidades. Le prometimos que regresaríamos con el resto del equipo para que no estuviera sola. Cuando volvimos al día siguiente, lo que encontramos fue devastador. Dania nos vio, rompió en llanto y corrió hacia mí.
Se aferró como una niña desesperada, llorando sin consuelo. Solo pude abrazarla. En ese momento, algo raro sucedió. Sentí que me transmitía su miedo. Era como si me hubiera pasado su ansiedad, como si lo hubiera absorbido. Levanté la mirada y ahí estaba otra vez el retrato de aquella mujer, un rostro endurecido, con el ceño fruncido y unos ojos que destilaban odio. No me pregunten cómo, pero supe que ella era la dueña de esa casa. Supe que no quería que estuviéramos ahí. Entonces hablé, casi en voz alta, con firmeza, pero con respeto. Señora, discúlpenos por estar en su casa. No hemos venido a hacer daño, solo trabajamos. No tocaremos sus cosas, ni queremos faltarle al respeto. Respetamos su memoria. Lo que pasó después, lo vimos todos. El rostro del retrato cambió. El gesto de odio se suavizó, como si hubiera escuchado y entendido. Tania, al oír mis palabras, también se calmó. Una sensación de paz llenó el lugar. Pero esa calma no duró mucho. Mientras trabajábamos en la mesa, sentí un aire helado en mi oído y enseguida un suspiro, un aliento largo, pesado, como el último respiro de alguien que fallece. Me quedé helada. Pregunté si los demás habían escuchado, pero nadie oyó nada. Días después, supimos la verdad. Aquella señora del retrato se llamaba Dominga, y justo antes de que Dania llegara, habían terminado de rezarle su novenario en esa misma casa. No había pasado ni una semana. Entonces entendí. Ella seguía allí. Su espíritu estaba inconforme. Se sentía invadida y por eso nos acechaba. Muchas gracias. Era el cumpleaños número 10 de Amanda, una hermosa niña a quien le gustaba coleccionar muñecas antiguas desde muy pequeña. Su abuela materna mantenía una colección de muñecas muy antiguas y antes de morir la cedió a Amanda, su nieta. Amanda le pidió en esta ocasión, como regalo a sus padres, que la llevaran a la tienda de antigüedades para escoger una vez más una muñeca. Una vez en la tienda, no tuvieron que caminar mucho. Una muñeca de color negro atrapó de inmediato su atención. Además de su color negro, estaba vestida con un hermoso vestido del mismo color negro intenso, una estatura de 80 centímetros, su gran melena que arrastraba casi al suelo. Sus ojos amarillos transmitían inseguridad, fue lo que dijo la mamá de Amanda, quien desde un principio no le agradó la muñeca, pero no pudo negarse, ya que a su hija le gustó mucho. Una vez en casa, nuestra protagonista no se dejó esperar y corriendo llegó hasta la habitación, donde había más de 100 muñecas diferentes. Era ahí donde Amanda pasaba el mayor tiempo posible junto a su colección, donde recordaba a la abuela, a pesar de haberla conocido poco. Se dio cuenta que no había cupo para su nueva amiga negra, así le puso por nombre, cuando de pronto un pequeño y frágil estante allí presente colgaba de la pared. Decidida, con la ayuda de una silla, le dio un lugarcito a Negra. La colocó con mucho cuidado, para luego desde su posición, parada en la puerta de salida, observaba a todas sus muñecas tan lindas como siempre. Sonrió y dijo a viva voz: «Las amo a todas». En cuanto dio la espalda para salir de la habitación, un estruendo hizo que volteara todo su cuerpo con gran rapidez. Negra había caído de las alturas, el pequeño estante también. Amanda corrió hasta la muñeca y la sostuvo en su regazo. Amanda no tuvo de otra que colgarla en un rincón de la habitación parada.
Todas las demás muñecas estaban sentadas en una silla, tapizadas, muy cómodas. Al llegar la noche, como de costumbre, Amanda se dirigió a la habitación de sus muñecas para darles las buenas noches y con sus manitas cerrarle los ojos a cada una, como si éstas entendieran que había que dormir. Una vez que abrió la habitación, le extrañó que las luces estuvieran apagadas. Al encenderlas, se extrañó muchísimo que la negra no estaba donde la había dejado. No estaba en la habitación. A gritos le reclamó a su madre, culpándola de haber quitado la muñeca de ahí, ya que a esta desde el principio no le agradó. Buscaron por todas partes. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. La pequeña Amanda, entre berrinches, se fue a su habitación para llevarse la sorpresa que Negra estaba acostada en su cama, con los ojos cerrados. Amanda no dejó de asombrarse, pero a su vez estaba feliz. Negra estaba presente. La tomó en su regazo y la trasladó nuevamente para su habitación, parándola en el mismo rincón donde por vez primera la había colocado. Cerró los ojos a todas las muñecas y dio las buenas noches. Eran las 3 de la madrugada, cuando un fuerte ruido despertó a todos en casa. Ruido que provenía de la habitación de las muñecas. Amanda y sus padres se dirigieron ahí. La sorpresa que se llevaron fue de impacto, dejándolos a todos mudos y paralizados. Todas las muñecas habían sido mutiladas, por decirlo de alguna manera. Todas, absolutamente todas, tenían todas las extremidades arrancadas. Le faltaban los ojos, brazos, piernas y cabezas desprendidas, esparcidas por toda la habitación. Amanda no aguantó por mucho. Se puso a temblar y llorar a todo pulmón. De pronto, la madre de nuestra protagonista preguntó dónde estaba la muñeca negra. Era la única que no se encontraba ahí. Asombrados buscaron hasta encontrarla, una vez más, en la cama de Amanda. Allí estaba, en esta ocasión, sentada, apretando una cabeza de muñeca, como si esperara ser encontrada. ¿Cómo fue a parar ahí nuevamente? Amanda estaba segura que la había dejado parada en aquel rincón. De pronto, una risa aterradora, que desprendía de lo más profundo, salió de la muñeca. El padre de Amanda cerró la puerta y al mismo tiempo se preguntó, ¿qué diablos había sido eso? El terror y la repugnancia que sintieron no era nada comparado con lo que se avecinaba. De pronto, la casa se tornó fría. Un fuerte estruendo sobresaltó a todos. Había tormenta y las ventanas se abrieron de golpe. El padre de Amanda corrió al interruptor para encender la luz y este no funcionó. Gritó que no se movieran del lugar y con las manos extendidas caminó unos pasos hasta llegar a las escaleras de concreto, donde tropezó. Todo ocurrió en un segundo, el segundo más largo de la vida de Amanda y de su madre. Sintieron cómo perdía el equilibrio. Sintieron además su cabeza golpeándose contra el borde de los escalones de cemento. El sonido seco le retumbó en los oídos a nuestra protagonista y a su madre. Se quedaron heladas, sus corazones latían acelerados y el terror se apoderó de ellas, volviéndolas torpes. Luego, a sus espaldas, se escuchó el rechinar de una puerta, acompañado de una risa diabólica, poniéndole los pelos de punta a ambas. Al voltear los cuerpos, notaron entre la oscuridad unos ojos amarillos que brillaban intensamente. Era tan horrible que no podían creer lo que estaban viendo. Frente a ellos estaba Negra, riendo hasta más no poder. La angustia de madre e hija aumentó cuando escucharon una voz ronca, femenina, que surgía de la muñeca. Una voz que no le pertenecía.
hacía sonidos raros y decía palabras que no se entendían. La madre de Amanda cayó al suelo para observar con horror aquella escena donde también su hija comenzaba a actuar un tanto raro. Los ojos de Amanda se tornaron blancos y tornaba una sonrisa siniestra. Justo en ese momento, nuestra protagonista despertó de aquel sueño tan siniestro, perturbador para ella. Desde su posición, sentada en la cama, gritaba el nombre de sus padres. Ella estaba aterrorizada. Gritaba sin control alguno, mientras abrazaba a sus padres, donde notaron que su hija temblaba hasta más no poder. Aquella pesadilla fue lo suficiente para que Amanda dejara su colección de muñecas que había heredado de su abuela, y todas las muñecas fueron entregadas para ser exhibidas en un museo. Muchas gracias. Tuve un hijo de 19 años que se enamoró de una chica de 18. Ellos tenían un romance muy hermoso. Él le quería ofrecer un gran futuro a ella. Mi hijo se llamaba Felipe. Liliana era el nombre de su novia. Ellos andaban todo el tiempo juntos. Se les hacía tarde en una esquina de la cuadra cerca de mi casa. Liliana, su novia, vivía a la vuelta. Era un grupo de varios chicos que se juntaban en la esquina de la cuadra, junto con Liliana y mi hijo. Según ellos, se juntaban en la cuadra para platicar de relatos y cosas paranormales. Frente a esa esquina había un terreno baldío, muy grande y abandonado. Los perros, ya muy tarde, le ladraban a ese predio, como que si vieran algo extraño. Liliana tenía muy manipulado a mi hijo Felipe. Como era su primera novia, él le hacía caso en todo. Los chicos que se juntaban con ellos eran de su misma edad, pero había uno muy amigo de mi hijo que siempre le advertía: no te dejes manipular por Liliana. Va a llegar un día que te pida algo que esté fuera de tu alcance y no podrás cumplírselo, y por capricho te va a dejar solo por creerse tu dueña. Se rumoreaba en la colonia que en ese terreno baldío espantaban, ya que se veía por las noches una mujer sentada llorando, o incluso hasta un hombre colgado de un árbol pidiendo ayuda, y otras apariciones. Ahí habían tirado unas personas ejecutadas. Cuando se hacía de noche y casi daban las 12, se escuchaba los aullidos lastimeros de los perros hacia el terreno baldío. Una noche llegó mi hijo a la casa y me contó lo que había platicado con sus amigos en la cuadra. Me dijo: oye mamá, fíjate que en ese solar baldío han quedado los cuerpos de muchas personas fallecidas. A mis amigos, a Liliana y a mí, se nos ocurrió que si alguien de nosotros se pone lagañas de perro, podrá ver a lo que los perros le ladran por las noches, y así podremos ayudar a esos pobres difuntos a resolver sus penas y descansen en paz. Me dio mucho coraje y le contesté: Felipe, ¿quién te ha metido tanta tontería en tu cabeza? Mamá, Liliana me dijo que si alguien se pone las lagañas de un perro en sus propios ojos, podrá ver lo que los perros observan por las noches. Yo quiero hacerlo, mamá. Lo haré por las almas de las personas que sufren en ese terreno baldío. Sentí como agujas clavadas en mi pecho. Eso me dio un mal presentimiento. Oye, Felipe, tú haces todo lo que Liliana te ordena y no debes darle gusto en todo, y menos en esto, que se me hace una locura. Pasaron algunos días y ya no se tocó el tema. Yo pensé que se había olvidado de esa idea tonta de ponerse lagañas de perro en sus ojos.
y eso me hizo sentirme tranquila. Él por las noches llegaba a la casa después de estar en la esquina con sus amigos, y yo no me atrevía a preguntarle para no recordárselo. Me daba miedo de preguntar y saber la verdad de que si aún seguía con lo mismo. Una noche se despidió de mí diciéndome que regresaría tarde. Yo noté un pensamiento en mí que me angustió. Ya muy tarde. Noté que no llegaba y fui a buscarlo a la esquina, pero no había nadie de sus amigos ni su novia Liliana. Anduve en la colonia preguntando por ellos, que ni me acordé de que quería meterse a ese terreno baldío para ayudar a las almas en pena. Yo ignoraba que mi hijo ya le había quitado las lagañas a un perro y se las había puesto él mismo. Solo esperaba el momento para entrar en ese lote baldío. Dicen algunos testigos que Felipe ingresó al terreno y en la madrugada se escuchaba cómo se quejaba con gritos desgarradores y se tiraba en el piso como si tuviera ataques. Convulsionado, arrojaba mucha espuma de su boca y su mirada perdida. Así estuvo por varios minutos hasta que murió en ese terreno. Cuando yo recordé del terreno, me fui corriendo, pero al llegar lo vi tirado sin vida y alrededor de él sus amigos y su novia Liliana. Ellos me dijeron que entraron junto con él, solo unos metros detrás, pero que ellos no veían nada, solo escuchaban lamentos y veían a Felipe retorciéndose y arrojando espuma como un animal rabioso hasta que dejó de moverse. Yo lo tomé de su cabeza y lo besé y le dije: ay Felipe, ¿por qué me desobedeciste, hijito de mi vida? Sepulté a mi hijo y con él sepulté mi corazón, ya que era mi único hijo. No podía aguantar esa pena tan grande. A Liliana, su novia, la odié y la sigo odiando hoy en día por impulsarlo a realizar esa locura que le costó la vida. Un día, al revisar sus cosas, vi en unos apuntes que él quería ayudar a las almas en pena de ese terreno baldío. Fui a buscar a una bruja para ir a que me ayudara a cumplir la última voluntad de mi hijo Felipe. Ella aceptó cuando le conté todo. Me pidió que la acompañara a medianoche a ese solar baldío e hizo 2 círculos y me metió dentro de uno y me dijo: oigas lo que oigas, no salgas de ese círculo hasta que yo te lo diga. Aún así, sea tu hijo quien te llame. Empezó a mencionar algo que yo no entendía y poco a poco salieron voces pidiendo ayuda. Yo quería voltear a ver, pero me dio miedo y solo cerré los ojos. Pasaron varias horas hasta que ya casi al amanecer me dijo: ya salte del círculo, hemos terminado, ahora haremos un círculo para que los espíritus de estos fallecidos no salgan de aquí, porque aquí hay espíritus buenos y malos, y lo mejor es que no salgan. ¿Estás de acuerdo?, le respondí. Claro, no me afecta, me contestó. Claro que sí, te afecta el espíritu de tu hijo Felipe, también se quedará atrapado con todos. Solo agaché mi cabeza y mis lágrimas rodaron por mis mejillas mientras decía: sí, acepto, señora. Me dijo: tu hijo murió porque al ponerse las lagañas de perro, él pudo ver la muerte cruel de cada uno de los espíritus que habitaban este terreno. Por eso su cuerpo se convulsionaba y la espuma que salía de su cuerpo era un parásito de un espíritu que quiso ingresar en su cuerpo y poseerlo. Pero tu hijo murió de un infarto, no soportó la impresión vivida. Fue demasiado para un joven bondadoso y sin maldad. Ahora salgamos del terreno. Haré un círculo y quedarán atrapados todos los espíritus
incluyendo el de tu hijo Felipe. Así lo hizo y nos marchamos del lugar. Hoy en día, los chicos más grandes ya no se volvieron a juntar en la esquina, y de su novia Liliana, ella siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Incluso ya hasta se casó. Al pasar el tiempo, el terreno se pobló y se construyeron algunas casas ahí, donde la gente asegura que por las noches se sigue escuchando voces pidiendo ayuda. Actualmente, yo vivo con el dolor de haber perdido a un hijo por la desobediencia de él, y esa desobediencia le costó la vida tratando de ayudar a gente que ya había muerto. Las lagañas, según mi criterio, era un mito de la gente, pero ahora sé en carne propia que es una realidad. Muchas gracias.